el aspecto científico-técnico de la humanidad, ¿sí? ¿En qué se basaban en los principios de la humanidad en cuanto a los saberes que tenían o a los descubrimientos que hacían? Y se acuerdan que habíamos hablado de cómo escribían en las antigüedades, que escribían golpeando piedras y haciendo marcas y demás, y de ahí salió la escritura, y de ahí Gutenberg posteriormente creó la imprenta y demás. Bueno, todo esto a modo de cuentito nos tendría que quedar hasta acá. ¿Qué? La ingeniería se relaciona íntimamente con la ciencia y la técnica. ¿Para qué? Para crear mediante un proyecto algo que posteriormente vamos a llamar proceso tecnológico. Esta definición es algo que ustedes tienen que conocer y tienen que saber. ¿Por qué? Porque una de las preguntas que yo generalmente hago es, ¿qué relación tiene la ingeniería con el proceso tecnológico? ¿Sí? Y es esta explicación que les di recién. ¿Hasta acá vamos? Yo los voy a ir parando y les voy a ir diciendo porque por ahí no me doy cuenta, voy muy rápido y hay alguna parte que no entendieron o que quedo ahí medio colgada para tomar el apunte. Profe, ¿podría ¿Puede decir, repetir, ahí está, podría repetir lo que dijo, la definición? Sí, yo lo que dije es que la ciencia y la técnica se relacionan íntimamente con la ingeniería para dar origen a lo que es un proceso tecnológico. Y que mi pregunta de examen iba a ser, ¿qué tiene que ver o si tiene relación la ingeniería con la ciencia y la técnica para la creación de un proceso tecnológico? Entonces les dije que sí, porque la ingeniería era la conjugación de la ciencia y la técnica basada en un proyecto. Yo proyecto qué es lo que quiero generar, le pongo mi pensamiento, todo lo que conozco, que sería la ciencia, más toda la forma que yo sé para crear algo, que es la técnica, y ahí nace lo que se llama un proceso tecnológico. ¿Cuál es el producto de ese proceso tecnológico? La tecnología en sí, que va a ser creada para lo que se necesite. ¿Hasta acá bien? Sí, ¿Sí? profe, a mí no podía describir bien lo que había hablado antes de dar el concepto de ingeniería, que había dado un concepto de algo que no me quedó claro, que hablaba de toda la humanidad, que le daba conjunto a la humanidad. No, yo les dije que las tecnologías eran creadas para toda la humanidad en sí, ¿sí? Y que era algo propio, que tenía que ver con lo que son las culturas, las necesidades y demás. Porque eso es porque había preguntado la relación entre un proceso tecnológico y una tecnología si consideraban que era creado específicamente para la humanidad. Diste como una separación en lo que va una tecnología a todas las tecnologías, ya que todas las tecnologías no serían para toda la humanidad porque cada uno necesita algo diferente. Sí, una tecnología puede partir, eso fue lo que explicaste. Exactamente. Igual, de esto, lo que yo les dije, esto es lo que voy a preguntar, es lo que a ustedes les tiene que quedar, ¿sí? O sea que si ustedes van tomando apuntes, van a ir resaltando cada vez que yo les diga cosas así. El resto es solamente para mantener el hilo de la conversación, porque no todo el mundo tiene un vocabulario habitual de tecnología, ¿sí? Y a veces relacionamos tecnología con la informática. Y acá no estamos hablando de informática, estamos hablando de cosas, ¿sí? Cada tecnología es una cosa. Yo puedo decir que una silla es una tecnología. ¿Por qué? Porque un hombre necesita sentarse. Entonces, esa tecnología que yo creé, que es la silla, fue creada en pos de la necesidad que tenía el hombre, la necesidad que tenía la población. ¿Se entiende cómo se debe pensar? ¿Sí o no? Sí, sí. Bien. Bueno, si nosotros tomáramos la evolución histórica, o sea, cuál sería la función de la ingeniería en lo que es la evolución histórica, podríamos decir que a los inicios de la Profe, disculpe, ¿no lo podría repetir porque justo se me entrecortó y no entendí bien? ¿Qué cosa? Lo último que dije, estaban hablando y justo se me cortó el internet y me perdí. No sé qué fue lo último que dije. Los procesos tecnológicos. Yo me quedé en procesos tecnológicos. ¿Qué es un proceso tecnológico? Claro, sí, yo me quedé ahí. Bueno, acá lo vamos a explicar desde otro punto de vista. Si yo tengo una población o tengo el hombre, vamos con el ejemplo de la silla de recién, y ese señor está parado y necesita sentarse, la población va a ser ese hombre en sí. ¿Qué es lo que yo necesito para que ese señor esté cómodo, para satisfacer su necesidad inmediata, que es sentarse? Una silla.
Para crear la silla voy a necesitar pensar que necesita, ¿sí? Una silla. ¿Qué proyecto de silla hago? Junto con la ciencia, que es el saber que yo tengo de la imagen de lo que es una silla, para qué me sirve y demás, con la técnica, que sería con qué material la voy a fabricar, de qué modo la voy a hacer y demás, junto con la ingeniería, que es el proyecto mental que yo ya tengo, voy a crear esa tecnología mediante un proceso tecnológico uniendo la ciencia, la técnica y la ingeniería para crear esa tecnología que va a ir destinada al hombre. Todo ese conjunto es lo que define un proceso tecnológico, todos esos pasos. Este no va a ser el único ejemplo que veamos, va a haber miles, ¿sí? Este es un ejemplo para traer desde la historia a la realidad, digamos, a lo concreto, a qué llamaríamos un proceso tecnológico y a qué llamamos tecnología. ¿Sí? Sí, gracias, profe. Bien. Entonces, hablando sobre lo que es la evolución histórica, la función de la ingeniería tiene un papel importante porque es quien nos va a enseñar a proyectar, o quien nos enseñó a proyectar en las diferentes edades, antigua, media, contemporánea y demás, y lo que nos fue complejizando las situaciones con la ciencia. A medida que la ciencia iba evolucionando en forma paralela, o sea, a medida que íbamos adquiriendo, otros saberes, aumentando nuestro poder científico, también íbamos aumentando nuestra técnica, porque van en paralelo. Uno aprende por lo que sabe, aprende a cómo lo hace. Entonces, si lo que sé es la ciencia y cómo lo hago es la técnica, las dos en paralelo, ir evolucionando a medida que pasó la historia en la humanidad, lo que hizo fue que se haga ciertas repercusiones que se den en las tecnologías que se iban creando. Un ejemplo podría ser, si nosotros teníamos hace 30 años atrás un teléfono celular de los que era un ladrillo, después volvimos a tener un teléfono celular que era con tapita y hoy tenemos un teléfono celular táctil que hasta se puede doblar y demás, toda esa evolución es lo que da paso a la ingeniería, porque la idea, el proyecto mental era generar un teléfono, por ejemplo, ¿no? ¿Qué le pusimos a eso? La ciencia. ¿Qué sabíamos nosotros que necesitaba el hombre? Comunicarse. ¿Qué era un teléfono? Lo conocíamos. ¿De qué manera lo íbamos a hacer? ¿Qué técnica le íbamos a aplicar? Y después, mediante la evolución y de la historia y la complejidad de los sistemas y de los materiales que fueron evolucionando en aspectos científicos, logramos evolucionar partiendo de una tecnología muy básica y llevándola a una tecnología más moderna. A eso Profe, se refiere, sí. Cuando vos decís que la evolución de la ciencia junto con la de la técnica crea una repercusión, ¿qué tipo de repercusión crea? ¿Cómo evolucionás vos, por ejemplo? No sé qué edad tenés, pero supongamos, hoy tenemos una persona que tiene 20 años, una persona que tiene 40 y una que tiene 60, ¿sí? En la época de la persona que tiene 60, tomo la comunicación porque es lo más común y lo que evoluciona en forma constante, ¿no? Y es más fácil para ustedes asimilarlo. ¿Cómo creen que se comunicaban? ¿Qué uso de tecnologías usaban para comunicarse las personas que hoy tienen 60 años? Por cartas. Por ejemplo, ¿qué más? No sé, mi abuela me contaba que un vecino tenía un teléfono de cable y capaz que todo el barrio iba a la casa de ese vecino Exactamente. a comunicarse con... Y los teléfonos públicos no había en todos lados, era uno por pueblo y no estaba. Bueno, evolucionamos, llegamos a los que tienen 40. ¿Cómo se comunicaban los que tenían 40 hace 40 años atrás? Nextel y BlackBerry. Por ejemplo, no, Teléfono de línea. Tampoco existía. Era el teléfono de línea mucho más socializado, ya por ahí había varios en una manzana, ¿sí? Muchos más teléfonos públicos, un teléfono público con cospel, ni siquiera con una moneda, ¿sí? Como fue evolucionando. Y hoy, los que tienen 20 años, edad promedio de ustedes, ¿cómo se comunican? Celular. Celular, ¿qué más? Celular. WhatsApp, Mail, no sé, redes internet. sociales. Computadora, WhatsApp, redes sociales, cualquier cosa, ¿o no? ¿Evolucionó? Las personas de 60, de 40 y de 20 hoy necesitan comunicarse, sí.
¿no? Sí. Si no, no había interrelación humana. Necesitamos comunicarnos todos. Entonces yo les pregunto, ¿cuál fue el proceso tecnológico de la comunicación desde hace 60 años hasta hoy? ¿Cómo les parece que ustedes lo pueden definir? ¿Hay alguna duda de que todos usaron un teléfono de alguna u otra manera? No, todos lo usaron, ¿sí? O sea que lo básico, la tecnología básica que nosotros queremos crear es un teléfono. Yo ¿Qué creo que pensamos? Yo Sí, creo que se fue volviendo como más accesible, porque antes era muy complicado conseguir un teléfono y la gente que tenía plata podía tener un teléfono de línea en la casa. Y a y no medida son que fueron pasando los años, era como más fácil tener teléfono de línea y bueno, ahora es mucho más fácil tener un celular. obvio, pero también otra de las cosas que hay es que también evolucionó, así como era una cuestión de economía y de poder adquisitivo, por otro lado también evolucionaron las materias primas, ¿sí? Antes, las materias primas que teníamos era un cableado para poder comunicarse, era el cartero, que era el recurso humano, ¿sí? Que se necesitaba para llevar y trasladar papeles, cartas, ¿sí? Imagínense hoy, más allá de la pandemia, un cartero, ¿cuántas cosas recibimos por carta, por papel en nuestro domicilio? Del 100% que hace mínimo 2 años atrás recibíamos, hoy recibimos el 1%, porque el resto nos llega por WhatsApp, por mensaje de texto, por mail. ¿No les pasa eso? Hasta las facturas te llegan Hasta las por facturas, internet. por eso. Entonces, la tecnología evolucionó, pero también evolucionó la ciencia, porque lo pensamos desde otro punto de vista. También evolucionó la técnica, porque a medida que vamos viendo que podemos utilizar otros recursos, otros materiales, también vamos viendo que tenemos que usar otras técnicas, ¿sí? No era lo mismo pensar en escribir una carta hace 60 años, que necesitábamos el papel, la virome, el sobre, mandarla, llevarla al correo, etcétera, que era el evento, porque había que hacer una salida para ir hasta el correo, llevar la carta y esperar, que por lo menos a veces tardaban una semana en llegar las cartas. O sea, ¿qué necesitó la población desde hace 60 años a hoy? Una mayor fluidez en lo que es la comunicación y mejorar ese sistema comunicacional que teníamos. Entonces, ¿dónde basamos el proceso? ¿Dónde les parece a ustedes que se basó el proceso de la comunicación, que era lo que necesitaba el hombre? Tienen unas caritas así como que se están exprimiendo el cerebro y es re fácil lo que estoy preguntando, ¿eh? Bajemos a lo común. ¿Qué les parece a ustedes? ¿En qué nos basamos para saber qué necesitamos? ¿En qué nos basamos? En la necesidad. Bien, ya tenemos la necesidad del hombre. Ahora, ¿qué hacemos? Pensamos, ¿sí? Le aplicamos ciencia. ¿Qué pensamos? ¿Cómo agilizar la comunicación? ¿Cómo utilizarla? ¿Cómo me voy a comunicar? ¿Cómo quiero comunicarme? ¿Sí? Una vez que yo ya tengo qué es lo que necesito y cómo lo voy a hacer, cómo quiero y demás, le voy a aplicar qué cosa. La técnica. La técnica. Y en la técnica, ¿qué vamos a hacer? ¿A qué vamos a recurrir en la técnica? Vamos a evaluar A la ingeniería. qué materiales tenemos, vamos a proyectar y lo vamos a llevar a cabo. Para eso estamos hablando de ingeniería, que fue lo que les hablé al principio. ¿Sí? Profe, la tecnología vendría a ser el producto final, ¿no? Digamos, el teléfono vendría a ser ahora. Exactamente. Sí, exactamente. El proceso es todo el pasaje, desde que se piensa en algo hasta la creación concreta. Y vamos a pasar por lo que les dije, por ciencia, por lo que es técnica y por lo que es ingeniería, hasta llegar al producto final, que es la tecnología en sí. Siempre todo desarrollo y toda tecnología se va a basar en cumplir la necesidad que tiene el ser humano. ¿Sí? A medida que vayamos evolucionando en las clases, vamos a ver que no solamente el ser humano tiene necesidades materiales, como en este caso. También tenemos necesidades que son sociales, que son afectivas, que son de trabajo, que son de recreación. Tenemos un montón de cosas. Por ejemplo, la bicisenda es una tecnología, aunque uno piense que no. Y sin embargo, es algo que el hombre necesitó, no importa quién la creó, ni cuándo, ni dónde, pero
es algo que el hombre necesitaba para poder moverse en forma autónoma utilizando otro medio de transporte por ahí. Entonces, eso también, nosotros ustedes por ahí no están acostumbrados a pensarlo del modo de que una tecnología es una cosa, una tecnología es algo que me da una funcionalidad a mí como persona. Y por ahí esa es lo que tenemos que pensar en esta materia. ¿Sí? ¿Puedo seguir? ¿Hasta acá quedó claro más o menos cómo vamos evolucionando en un desarrollo tecnológico, en lo que es un proceso? Sí, profe. Bien. Otra de las cosas que Sí, profe. Otra de las cosas que le da complejidad a este tema es, por ejemplo, la información que uno tiene. ¿Qué información tengo? ¿Cuánto sé de algo que quiero crear? Es algo que tengo que tener en cuenta. La economía, o sea, cuánto dinero o cuánto tiempo necesito y con cuánto dispongo para poder crearlo. Y a medida que las generaciones fueron evolucionando y que, por ejemplo, la humanidad fue evolucionando y a medida que las ciencias políticas se fueron introduciendo en lo que es la humanidad, también la sociedad política y tecnológica fue conjugada porque determinadas cosas son regidas hoy por la política y más en lo que es políticas sanitarias, como nosotros vamos a trabajar, ¿sí? El mejor de los ejemplos de la complejidad de un sistema científico-técnico, que es esto que les estoy hablando, es hoy la vacuna contra el COVID. ¿Por qué? Porque ¿cuál es la necesidad que tiene la población hoy? Conseguir una vacuna, que la mayor cantidad de la población se vacune. Es la única forma que podríamos lograr de que bajara la incidencia de este virus y por lo menos la gente no muriera. No quiere decir que no se infecte, pero sí que no muriera. ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo lo logramos? ¿Tenemos la información para hacerlo? Sí, no importa si en Argentina o en el mundo, pero ¿existe la información para crear la vacuna? Sí, la tenemos, se logró. ¿Con qué se logró? Con pensamientos, con ciencia, ¿sí? Y con ingeniería. ¿Por qué con ingeniería? Porque ¿cuál era el proyecto? Generar una vacuna. ¿De dónde sacábamos las materias primas? Todo eso tenía que ver con la ciencia, con la evolución de la ciencia. ¿Hasta acá me siguen? Sí, profe. Bien. Una vez que ya sabemos lo que queremos y que queríamos esta vacuna y que sabíamos cómo la íbamos a hacer, nos faltaba algo que era importantísimo. ¿Quién iba a costear los gastos que esta vacuna iba a necesitar para producir? Ahí tenemos que insertar a la economía en lo que es un proceso tecnológico. Y una vez que insertamos a la economía, en forma muy junta, van lo que es la sociedad política o lo que son las ciencias de políticas sanitarias, donde por decisiones gubernamentales, por decisiones estatales, más de una vez, lo que se crea como tecnología no llega en forma directa a la población. Puse este ejemplo porque es el mejor de todos. En todo el mundo hoy están en vilo, digamos, por una vacuna, por este virus, y todos los países tienen una política sanitaria diferente. Algunos muy similares, otros no. Algunos destinan más presupuesto económico y otros no. Unos deciden vacunar a determinada franja etaria y otros no. Otros deciden hacerlo mediante un sistema sanitario y otros no. Otros deciden diferentes cosas. ¿Me entienden? Entonces ahí ya a lo básico que teníamos de un proceso tecnológico le vamos agregando cosas. Necesitamos tener en cuenta la economía y necesitamos tener en cuenta de esa población, en qué lugar, en qué nación se está moviendo en cuanto a lo que son las ciencias políticas. No es lo mismo estar en Argentina que estar en Estados Unidos, que estar en Inglaterra, ¿sí? Nosotros a medida que vayamos viendo diferentes tipos de procesos, cómo se crean las tecnologías y a qué se dedican y demás, vamos a ir viendo en forma paralela un poco de salud pública. No como la materia de salud pública en sí, pero sí como cómo es la salud pública en otros países. Y vamos a ver, por ejemplo, cómo es en Cuba, cómo es en Canadá, cómo es en Estados Unidos, cómo es en Inglaterra, cómo es en China, ¿sí? Hay lugares en los que la salud pública existe y hay otros en los que no existe, ¿sí? Entonces, todo eso es muy importante para la creación de ciertas tecnologías que vamos a usar. Tenemos que hacer todo este pantallazo para después llegar a la segunda parte del año, donde ustedes ya van a ver tecnologías específicas que usamos en los quirófanos. Es muy importante saber todo esto,
porque a medida que ustedes van evolucionando en esta carrera, pueden lograr ser encargados o ser jefes de un quirófano. El jefe de quirófano genera licitaciones donde pide a proveedores que le vendan determinadas tecnologías que utiliza. Y cuando uno tiene que decidir a quién le va a comprar, no solamente lo decide por la economía, sino lo decide por calidad, por prestaciones y demás. Entonces, todo esto que les estoy contando es la forma que a ustedes les facilita hacer el análisis para después lograr hacer eso efectivamente. ¿Se entiende? Parece que estoy hablando y hablando, pero la idea es llegar en algún punto a eso. No queda otra que pasar por toda esta historia y esta forma de pensamiento. ¿Hasta acá cómo vamos? Bien, profe, se entendió bastante claro. Bien, profe. Bueno, ¿cómo se generan las tecnologías en otros países? No es algo que hoy vayamos a ver. Sí vamos a hacer en algún momento una especie de cuadro comparativo como para ver, cuando veamos esto que les conté, de cómo es la evolución de la salud pública en otros países, para ver en cuanto a cuánta tecnología tienen, a cuánta ciencia aplican y toda esa historia, vamos a hacer algo comparativo. Pero la verdad es que en cuanto a lo que es la historia de la tecnología, yo no les voy a preguntar y ni me parece que les sea útil en este momento a ustedes saber si Egipto destina cuántas personas alrededor del río Nilo para pensar en cuál es la cultura egipcia que necesita un avance científico. La verdad es que no, ¿sí? Eso está dentro de la currícula. Yo, si ustedes se fijan, yo esta semana les subí, creo que el sábado, el programa de la materia. No sé si lo pudieron ver, se lo subí en Classroom. Sí, sí. Bueno, ahí lo tienen y en ningún momento puse todo esto, o sea, que de manera tal que esté yo al frente de la cátedra o esté otra persona y en algún momento ustedes tengan que dar esta materia, nadie les va a preguntar esto, porque la verdad es que preferí insertar otros temas como tecnologías de la comunicación o tecnologías de investigación en desarrollo que son más de esta época y que las van a necesitar mucho más que estar estudiando cómo era Oriente, China, y etcétera, etcétera, en cuanto a lo que eran las tecnologías hace 200.000 años, ¿sí? Me parece que ir más a lo concreto es algo más seguro para ustedes, cumpliendo, por supuesto, con la currícula que es lo que nos está pidiendo, ¿no? ¿Qué saben ustedes de la filosofía? ¿Qué es la filosofía para ustedes? ¿Alguien cursó filosofía en secundario, por ejemplo? Yo, ¿Y qué es la filosofía? también, es El una arte de ciencia. pensar. Podemos decir el arte de pensar. ¿Y cómo relacionarían ustedes la filosofía con las tecnologías o con un proceso tecnológico? ¿Cómo les parece que podríamos hacerlo? Y con los hechos que se van descubriendo también. ¿Y Los qué más? descubrimientos. Claro. A medida Yo que... creo que, Sí, habla. yo creo que a la hora de pensar lo que la población necesita, te hace pensar cómo podés solucionar y qué podés hacer y de qué forma. Y cuál va a ser lo más viable y lo mejor para la persona, ¿no? Para el hombre, por supuesto. Y pusimos el ejemplo de la silla y es algo que conocemos, pero generalmente cuando inventamos algo para cubrir necesidades no tenemos idea de qué estamos No haciendo. siempre lo conocemos, tal cual. Por eso. Pero ¿no les parece a ustedes que la filosofía le puede dar a lo que es un proceso tecnológico la parte más humana, la parte más social de la necesidad? Para mí es como que le da más un sentido y mete más a la sociedad que vendría a ser a lo científico. Le da más sentido y le da más humanidad, puede ser. A eso, exactamente, a eso me refería, que era como la parte más humana. Hasta ahora nosotros habíamos visto la ciencia, la técnica, la ingeniería, que eran cosas más pensantes, pero pensantes en base a algo concreto, no a la persona en sí, no al hombre en sí. Con la introducción y los avances de la filosofía, lo que se hizo en un desarrollo tecnológico, en un proceso tecnológico, es darle más humanidad al pensamiento y a su vez darle otra connotación más humana a las tecnologías que se quieran crear, ¿sí? ¿Cómo lo vieron? ¿Cómo se fue viendo a medida que fue pasando el tiempo? Por ejemplo, a medida que evolucionaba la historia,
¿sí? Con la evolución histórica, había cierta revolución científica. El mejor ejemplo fue, por ejemplo, en la Edad Moderna, donde aparecía la imprenta, donde se descubrió América. Estamos hablando del año 1300, 1400, 1500, ¿sí? Y donde había transformaciones que eran bastante rápidas, donde se difundían nuevas ideas en forma constante, ¿sí? La verdad es que no lo viví en esa época, soy vieja, pero no tanto, y no les podría decir concretamente en qué se basaban, ¿sí? Pero leyendo un poco de historia, podemos decir que en esos momentos había muchas innovaciones en todos los terrenos, sobre todo en la ciencia y sobre todo en lo que fue la ingeniería, ¿sí? Las construcciones fueron cambiando notablemente, apareció una nueva ciencia, esa nueva ciencia tenía que ver un poco más con el hombre, iba evolucionando mucho más la filosofía, por eso les digo que ahí fue como el clic en la Edad Moderna, donde la filosofía se metió dentro de lo que era un proceso tecnológico, dándole más humanidad a lo que se quisiera crear. Antes de la Edad Moderna, en la Edad Antigua, por ejemplo, las cosas eran más estructuradas. Uno pensaba que necesitaba esto, que necesitaba explicar alguna cosa, iba y lo hacía como habíamos hablado antes, manifestándose de alguna manera. Pero no cubríamos la necesidad de la persona, sino lo que hacíamos era demostrar qué era lo que se necesitaba, pero nunca se llegaba al logro científico, ¿sí? Entonces, a medida que fue evolucionando, que evolucionó hasta la economía, o sea, la forma de adquirir cosas, en la Edad Moderna es donde más se nota la evolución científica y, por ende, también la evolución de los desarrollos y procesos tecnológicos. A medida que fue evolucionando todo, que hubo esta revolución científica, empezamos a ver un montón de otras cosas más, un montón de objetos que eran mucho más sofisticados. Para crear algo de mejor calidad o que sea más sofisticado, ¿qué les parece que tenemos que modificar? Si ya tenemos la técnica de un modo, ya sabemos qué es lo que queremos, ya sabemos de qué hablamos cuando lo hablamos de la ciencia. Para que algo sea mejor, podemos decir que lo que habría que cambiar serían las materias primas, o sea, los objetos con los que los vamos a crear, con qué vamos a crear esas tecnologías. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? ¿Sí o no? Sí, sí. Una cosa filosóficamente hablando que podemos, en la Edad Moderna el hombre empezó a crearse y a entenderse a sí mismo. O sea, sabiendo qué era lo que necesitaba, sabía qué era lo que quería crear para él mismo, ¿sí? Ese sería el resumen de cómo fue evolucionando lo que es el proceso tecnológico en cuanto a la necesidad del hombre, ¿sí? A medida que el hombre iba manifestando qué necesitaba, era mucho más fácil saber qué quiero crear. Entonces, la ingeniería tenía más proyectos, evolucionaba la filosofía desde el punto de vista social con el hombre y así sucesivamente. ¿Hasta acá vamos bien? ¿Están? Sí, sí, todo bien. Bueno, ¿qué les parece a ustedes que puede ser un proceso tecnológico? Algo básico de todos los días. ¿Qué les parece que podemos definir? ¿Cómo podemos definir un proceso tecnológico? ¿Una rutina del día? Por ejemplo. Podría ser. ¿Y cómo la evolucionarías vos? Y yo pensaría, siempre mi rutina del día la armo un día antes, cuando me voy a acostar, y ahora más cuando tengo las clases. Entonces, la ciencia sería pensar cómo voy a arrancar el día y cómo se va a ir desarrollando. La técnica va a ser cuando me levante y lo vaya armando, y al final, o sea, la tecnología vendría a ser si me salió o no me salió bien. Bien. Si lograste lo que necesitabas. Claro, el producto final. Ese pensamiento, si logramos lo que necesitamos. Yo a veces les digo a los alumnos, ¿no? Un proceso tecnológico es como hacer una hoja de ruta desde dónde queremos partir y hacia dónde queremos llegar, pensando en desde dónde vamos a partir, pensando con qué partimos, qué sabemos sobre lo que queremos hacer, cómo lo vamos a hacer, que va a ser con la técnica,
Y el proyecto que tenemos, por ejemplo, a lo largo de todo ese proceso tecnológico va a ser la parte de la ingeniería que le pongamos. Cuando nosotros vayamos generando todo este proceso tecnológico, vamos a ir evaluando no solamente si con el objeto que vamos a crear vamos a satisfacer la necesidad del hombre, sino si también el hombre va a lograr que con ese objeto sea feliz, ¿sí? O sea, cubrir verdaderamente su necesidad social, mental y física, ¿sí? ¿Por qué relacionamos todo esto? Porque cuando uno habla de salud, está hablando es el bienestar total del hombre en aspectos físicos, psíquicos y sociales, ¿sí? Entonces, a eso nos referimos cuando estamos hablando de salud. Si la salud y las tecnologías van en forma conjunta para satisfacer y cuidar del hombre, entonces tenemos que ponerle esos aspectos alrededor, ¿sí? ¿Vamos bien hasta acá? Sí, sí. Sí, bien. ¿Están vivos o están dormidos? Estamos vivos, estamos vivos. Háblenme, porque yo me levanto a las 4 de la mañana, entonces necesito que a esta hora me hablen, si no me voy a dormir acá, adelante de la computadora. Así que háganme saber que están ahí, por favor. Profe, a mí no me quedó claro el concepto de proceso tecnológico con respecto a la unión de la salud. A lo último que dijo. Bien. Si nosotros decimos que queremos definir qué es la salud, ¿sí? Para la Organización Mundial de la Salud, lo que hablamos, cuando hablamos de salud, es el bienestar total, ¿sí? De una persona basado en los conceptos físicos del cuerpo, sociales y mentales, ¿sí? Eso es lo que necesitamos para tener una salud óptima, según la Organización Mundial de la Salud, ¿sí? Si yo lo quiero basar o contraponer con lo que es un proceso tecnológico, ¿qué parte de estos tres conceptos, del social, del físico y del mental, se relacionan con los conceptos que vimos de proceso tecnológico? ¿Qué eran? Ciencia, ciencia, técnica, tecnología, ingeniería y filosofía. ¿Qué parte con qué parte relacionarían ustedes? ¿La filosofía? ¿Qué parte? Todo se relaciona con todo. Lo de la salud, Sí. proceso. Entonces, ustedes me preguntaron esto, yo les hago pensar a ustedes. La parte de salud, ¿sí? El bienestar físico. ¿Con qué se relaciona? De la ciencia, de la técnica, de la tecnología, de la ingeniería y de la filosofía. Con todos. Y la salud es un todo. Todos se relacionan con todos, ¿sí? O sea, la salud humana se relaciona en forma directa con lo que es un proceso tecnológico. Podemos desprender e interactuar en algunos aspectos. Cuando hablamos de la salud mental, estamos hablando también de la ciencia y de la evolución. Pero no hablamos de ciencia y de evolución de un proceso cuando hablamos de, no sé, me corté una mano y tengo que ponerme una curita. ¿No les parece que sí? Porque alguien tuvo que pensar en la curita, alguien tuvo que pensar cómo voy a reparar mi cuerpo. Y en todo pensamos, es un todo contra todo. De todas las maneras lo tenemos que ir articulando. La forma que nosotros tenemos para poder ver en qué se relaciona lo que es un proceso tecnológico con la salud humana en estos tres aspectos que les dije, es tomar una necesidad, algo que uno quiera crear como un proceso tecnológico y relacionarlo. Cómo se relaciona con cada una de las partes de un proceso y cómo se relaciona con cada uno de los bienestares de la salud. Y ahí hacemos un todo. Un ejemplo, si nosotros hoy mi necesidad es, por ejemplo, no sé, un par de zapatos, porque no tengo zapatos. Esa sería la tecnología que yo tengo que crear, ¿sí? La población que soy yo, por ejemplo, no tengo un par de zapatos. Necesito usarlos para poder caminar.
¿Qué pensarían ustedes desde la ciencia en cuanto a lo que es un proceso tecnológico? ¿Qué pensarían? ¿Cómo, profe, me repite la pregunta? Sí, la necesidad que tiene la población hoy es el calzado, ¿no? Necesita calzado para poder deambular. Entonces, si nosotros, por ejemplo, pensamos en cómo crear un calzado, ¿qué parte del desarrollo tecnológico o del proceso tecnológico iríamos tomando en cuenta para el desarrollo de ese calzado? Los materiales con los que cuento o la economía que tengo para acceder a diferentes materiales. ¿Qué más? El diseño. ¿Qué más? La necesidad de la sociedad. La forma de hacerlo para que, no sé, por ahí implementarlo con la salud y que no le genere un problema a la persona que lo usa. Bueno, y todo eso que ustedes me están diciendo, no estamos hablando de ciencia, de técnica, de tecnología, de ingeniería y de filosofía. No. Yo estoy pensando en generar un calzado para que la población pueda caminar. O sea, que para que pueda caminar tiene que ser saludable. Si una persona está descalza, empieza a tener deterioro de su cuerpo, deterioro de su forma de caminar, etcétera, etcétera. O sea que ya, si no tengo esta tecnología, ya estoy atentando contra la salud de esta persona. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Si una persona está descalza, físicamente, orgánicamente y mentalmente, por así llamarlo, ¿me genera un deterioro? Sí, porque puedo sentir frío, puedo sentir calor, dependiendo en qué situación esté, superficies rugosas o no. Esto es algo muy básico lo que les estoy diciendo, como para que podamos relacionarlo y podamos aprender a pensar, ¿sí? Pero pueden hacerlo con cualquier cosa. Desde el punto de vista de la sociedad, ¿sí? Si una persona está descalza por la calle, ¿qué les pasa a ustedes? ¿No la miran mínimamente por decir, no tiene zapatos, qué sé yo, cómo puedo ayudarlo, no sé, algo se nos ocurre? Socialmente tiene un impacto, ¿sí? Ya tenemos un impacto social, un impacto físico y un impacto mental de la necesidad que tenía. Ese proceso tecnológico, esa creación. Y esos zapatos, viéndolos desde el proceso tecnológico, que son los que necesita el hombre, ¿no? ¿Cómo les parece que, dónde tenemos la ciencia? En que pensamos en cómo lo vamos a hacer, dónde, o sea, la ciencia y la técnica la tenemos ahí. ¿Qué necesitamos? Un par de zapatos. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo fabricamos? ¿Qué materias primas usamos? ¿Sí? ¿De dónde vamos a sacar el dinero? Que te acuerdan que hablamos de la economía, etcétera, etcétera. Y después hablábamos también de la filosofía. ¿Qué era la filosofía? En un proceso tecnológico. Era como darle una connotación Incluir la humanidad humana, ¿sí? A lo que estamos creando. ¿Cómo creamos un zapato de manera más humana? Que sea más anatómico, que sea cómodo para la persona, ¿sí? ¿Y dónde está la ingeniería en la creación de un par de zapatos? En el proyecto que tenemos de cómo lo vamos a hacer y de qué era lo que necesitábamos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Sí. Sí, profe. Sí. Bueno, miren, yo había pensado, en esto nos queda un temita más, y yo había pensado que esto mismo que estamos haciendo, pasarles a ustedes un ejercicio para que ustedes lo hagan y lo entreguen hoy. ¿Puede ser? Sí, profe. Vieron que yo les dije que en cada clase que diéramos, de lo que pensáramos juntos, de lo que habláramos en la clase, íbamos a hacer un ejercicio para entregar. Ese ejercicio yo le voy a poner una fecha en Classroom, lo voy a subir ahora, le voy a poner una fecha y demás, pero la nota que tenga va a ser una nota si se entregó o no se entregó, ¿sí? Vamos a poner una nota que va a ser 10 o 100. El que tiene 10 es porque no lo entregó y el que tiene 100 es porque lo entregó. ¿Estamos de acuerdo? Solo para que ustedes lo sepan. Y va dentro de los ejercicios que les dije que semanalmente por ahí van a tener que hacer y demás. ¿Hasta acá? ¿Bien? Eso lo hacemos ahora. Ahora se los voy a publicar en el Classroom para que ustedes, en una tarea de clase. Ustedes entran. Sí, escucho. ¿Pero lo hacemos hoy durante todo el día o lo hacemos ahora y lo entregamos directamente? No, lo van a hacer ahora y lo entregan. Miren, nos quedan 5 minutos.